porque vamos a tener la oportunidad de vincular el día de hoy una metodología pedagógica, académica, con los procesos a nivel pastoral. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos en pastoral y es, ¿cómo podemos vincular el área de pastoral a los procesos académicos de los colegios? Es una pregunta que usualmente nos hacemos. ¿Cómo vincular el área de pastoral a procesos académicos? ¿Cómo las distintas áreas de la escuela pueden aportar a los procesos de pastoral y cómo la pastoral también le aporta a esas distintas áreas de la escuela? ¿Sí? Y vamos a ver un camino de muchos que pueden haber, pero el día de hoy vamos a ver un camino. Yo soy costeño, egresado de la institución educativa Hermano Antonio Ramos de la Salle, muy orgulloso y muy feliz, egresado de esa obra educativa en Cartagena. Y en algún momento de mi vida dije que la pastoral, sí, daba sentido a mi vida. No sabía cómo, pero en algún momento descubrí y dije, yo quiero servir y yo me quiero dedicar a esto para siempre. Y creo que cada uno de nosotros, si estamos aquí, es porque estamos convencidos y creemos que la pastoral es una oportunidad de servir y que la pastoral da sentido a nuestras vidas. Si no, no estuviéramos aquí sentados. Siento yo que ninguno de los que está aquí ha sido obligado. Todos vienen porque les nació, todos vienen porque les dijeron, los invitaron y porque ven en esto una oportunidad en donde la pastoral les genera sentido. Imagínense que en algún momento de la vida y de nuestra historia existió un hombre llamado Primo Levi. Y Primo Levi escribió un texto denominado Si esto es un hombre. Primo Levi fue una persona que vivió en los campos de concentración nazi y escribió un texto pensando en cuál era el significado del ser humano en medio de esa condición que estaba viviendo en los campos de concentración, que todos hemos visto y conocemos qué pasó en ese tiempo. Y Primo Levi, en ese texto, si esto es un hombre, haciendo referencia a nosotros, esto es un hombre. Esto que está ahí, muriendo de hambre, muriendo por un pan, fruto de la guerra, aquellos miles de cadáveres encima, ¿esto es considerado un ser humano? ¿O aquella persona que era capaz de asesinar a otras por ideales políticos y religiosos, también se podía considerar como un ser humano? Fue la gran pregunta que se hizo Primo Levi. Y Primo Levi, en medio del texto, dice, ustedes, porque Primo Levi le hablaba a todos, sobrevivientes de los campos de concentración, ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si esto es un hombre, el que trabaja en el lodo, que no conoce la paz, que lucha por medio pan, que muere por un sí o por un no. Y la reflexión que nos hace Primo Levi es con respecto a una pregunta fundamental que me encantaría y quiero que la compartan ahí rápidamente. Aquí está el texto de Primo Levi y quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace verdaderamente humanos? ¿Cuál es el principio o los principios de nuestra humanidad? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué lo hace usted un ser humano? ¿Qué hay en principio de nuestra humanidad? Puédalo compartir ahí. Si tiene una persona al lado, si son 3 personas, ¿qué lo hace verdaderamente humano y qué nos hace verdaderamente humanos? Adelante, compartan. ¿Qué nos hace humanos?
Esa es la gran pregunta del texto. Esa es la gran pregunta del texto. Bien. Esa es la gran pregunta del texto. Esa es la gran pregunta del texto. Esa es la hipótesis y la tesis que se plantea Primo Levi. Y Primo Levi dice que aquello que nos hace ser humanos es la capacidad que tiene la persona de verse y reconocerse en el otro. La capacidad que tiene la persona de verse a sí mismo y también de reconocerse en el otro. En esa época, ¿sí? En esa época, en medio de los campos de concentración, aquellas personas que pasaban toda esa barbarie, en este caso los judíos, ¿sí? Primo Levi establecía que el alemán, el nazi, no se veía en el otro, no podía concebir su vida en función de aquel que estaba sufriendo. Y parte de ese principio, aquello que nos hace humano es reconocernos en el otro, vernos y reconocernos en el otro. Y por aquí va esta charla. Hay una estrategia que hacemos comúnmente, ¿sí? Que es vernos, reflexionarnos y también ir a los centros de proyección social. Pero a veces hay un elemento pedagógico que nos puede ayudar a darle fuerza pastoral y pedagógica a la formación y a la reflexión de esos centros de proyección social a los que vamos y asistimos. Y es la metodología aprendizaje-servicio. La metodología aprendizaje-servicio. Y vamos a entender esta metodología como una propuesta educativa. Esto nace en principio como una propuesta educativa pensada para las aulas de clase, que combina procesos de aprendizaje en el aula y de servicio a la comunidad. Es la primera idea que quiero que tengamos presente. La metodología de aprendizaje-servicio combina procesos de aprendizaje en el aula y luego esos procesos de aprendizaje que el estudiante o el agente tiene en el aula o en su comunidad se adquieren y se fortalecen cuando hay una práctica de servicio. Casi como la premisa, uno aprende sirviendo y uno sirve para aprender. Uno aprende sirviendo y uno sirve para aprender. Pero ojo, aquí esa práctica de servicio debe ser en una situación de vulnerabilidad y en una situación de necesidad. Con una finalidad y es generar cambios. Pero no solamente cambios en la comunidad, sino también cambios en la persona que se implica en el sujeto de la gente, que se implica dentro de esa realidad. Esta metodología integra procesos de aprendizaje académico, ¿sí? Integra procesos de aprendizaje académico con acciones de servicio solidario que se llevan a las comunidades, pero ojo, son planificadas, son organizadas, son planeadas, son evaluadas, son reflexionadas desde la comunidad educativa y también desde las personas que están implicadas en el centro de proyección social. Las personas de los centros de proyección social de estas comunidades también hacen parte y viven esta metodología de aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta. A veces creemos que son receptores, ¿sí? Son receptores de lo que nosotros llevamos. Y casi que nuestro liderazgo es una verticalidad. Porque estamos acá nosotros y cuando vamos, ellos se convierten en sujetos pasivos. Pero no, nuestro liderazgo es horizontal. Es decir, me vinculo en los procesos de aprendizaje y de reflexión dentro de la comunidad también. Y esta metodología te ayuda a que las personas, ¿sí?,
con quienes vamos a compartir también se vean implicados en los procesos de aprendizaje. Se aprende mejor cuando se lleva a la práctica lo que se intenta aprender. Todo proceso de aprendizaje se debe llevar a la práctica. Todos los maestros, cuando tenemos clase, tenemos una parte teórica y luego cómo aplicamos eso a la realidad. Hay una parte práctica, usualmente lo hacemos así. Pero se aprende más cuando esa práctica está vinculada a una necesidad social. Y que esa necesidad social genera un compromiso. Miren, todos los seres humanos necesitamos de una necesidad. Si no hubiera necesidades en el mundo, esto incluso no tuviera sentido, porque respondemos a necesidades particulares que observamos y vemos en los centros de proyección social. Pero esas necesidades no nos quedamos estáticos. Esas necesidades siempre hay un compromiso de por medio, pero ese compromiso de por medio lleva todo un proceso de formación, lleva todo un proceso de reflexión. Y ese proceso de formación y reflexión incluso comienza en las aulas. Los chicos que recibimos, los papás que recibimos y los profes que van a pastoral o que van a los centros de proyección social, muchos de ellos son de diferentes áreas, tienen diferentes talentos, diferentes gustos, diferentes habilidades. La metodología, ahorita lo voy a explicar, te ayuda a integrar estas habilidades, estos saberes y estos conocimientos para que puedan llevarse a la práctica, llevarse al servicio, que puede generar un compromiso. Hay algunas claves pedagógicas para la aplicabilidad de esta metodología. Ahorita estoy hablando desde lo pedagógico, pero claro, el reto es vincularlo con la pastoral. Y ahorita lo vamos a hacer. Primero, está el reto de vincular contenidos académicos con necesidades reales, necesidades concretas. Hasta la clase de matemáticas, hasta la clase de biología, se puede vincular con procesos de necesidad real. Y aquí entra mucho en juego la pastoral, porque puede aportar una voz y decirle al profe de matemáticas, este tema que está aquí, puede llevarse y se puede trabajar en este centro de proyección social. Se puede establecer una necesidad del centro en el que el área de matemáticas, de biología y de español pueda trabajar directamente con esa necesidad del centro de proyección social, porque a veces creemos que son los de pastoral, ¿sí? O a veces creemos que porque somos docentes de otras áreas no nos podemos vincular a pastoral, porque entra la gran pregunta, ¿qué aporta mi área o qué puede aportar mi área a ese centro de proyección social? ¿Sí? Y de entrada decimos, no hay ningún inconveniente, solamente creemos que la parte humana, es decir, sus habilidades y solamente con el hecho de ayudar está bien. Y no, el docente de matemáticas desde su área, desde su parte académica, puede vincular alguna de sus temáticas con una necesidad real que se vea. Un ejemplo, en un centro de proyección social existe una necesidad con los niños, una necesidad educativa, y los niños que van allá a recibir refuerzo escolar van mal en matemáticas. Otras familias, otros papás, en la parte de alfabetización, en un centro de proyección social, no saben sumar, no saben contar. ¿Por qué no un docente de matemáticas fácilmente puede ir al centro de proyección social, puede prestar su servicio y puede atender una necesidad real desde su área? Entonces, podemos vincular los contenidos académicos con necesidades reales. Y a veces, ahí hay un principio, y esto quiero ser claro, la pastoral también tiene que ser reflexionada, pensada y debe ser académica. Porque pasa, es que allá eso de la pastoral, allá, eso ¿qué tiene que ver con la parte académica? Tiene que ver mucho. La pastoral también, además de ser espiritual, que es el centro, además de ser un espacio de formación humana, también lo podemos reflexionar, lo podemos pensar, ¿sí? Desde las áreas académicas sin ningún inconveniente. Promover reflexión crítica, aprender desde la acción. Y aquí llega un elemento que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico lo voy a resumir en una palabra.
para aterrizarlo a los centros de proyección social, y es que como seres humanos muchas veces hemos perdido la capacidad del asombro. Estamos rodeados muchas veces de tecnología, de cosas extraordinarias, que hemos perdido la capacidad de asombrarnos por lo cotidiano, por lo sencillo. Y la metodología, ¿sí? Esta metodología nos puede ayudar a trabajar el asombro, asombrarnos por lo sencillo, por lo cotidiano, en medio de tantas cosas extraordinarias y tantas cosas grandes que estamos viendo en la tecnología. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos incluso por lo que nos muestra, nos dice una flor, lo que nos dice la naturaleza, lo que nos dice un niño pasando por en medio de nosotros, por lo que nos dice alguna necesidad particular. Ahí está una base fuerte del pensamiento crítico, la capacidad de poder asombrarnos por lo sencillo, por lo cotidiano. Transformar tanto a quien sirve como a quien recibe el servicio. Y hay una reciprocidad, hay una bidireccionalidad en ese proceso de transformación. Y, por supuesto, favorecer un compromiso comunitario y un compromiso con el centro de proyección social. Hay una secuencia pedagógica y didáctica que puede ser utilizada tanto en el aula, tanto en la escuela, pero también puede ser utilizada en los procesos de pastoral. Y ahorita vamos a hacer un poquito la conexión con el movimiento Levadura. Lo primero, primer elemento de esta secuencia didáctica de la metodología de aprendizaje-servicio. En el mundo existen desafíos, problemáticas y retos. No existiría esto que estamos haciendo, no existiría centros de proyección social si en el mundo no existieran problemáticas, desafíos y retos. Es lo primero, las reconocemos. Reconocemos y somos conscientes que en nuestro sector, que en nuestro lugar, hay desafíos particulares, hay problemáticas particulares y hay retos que debemos atender. Hay retos que debemos atender. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso social. Tenemos un compromiso social con aquellos que están en nuestro sector. Listo, reconocemos que hay desafíos, problemáticas y retos. Ahora hay que identificarlos. Hay muchos desafíos, hay muchas problemáticas, hay muchos retos. El segundo elemento es identificar cuáles son esas problemáticas, esos retos y esos desafíos que tiene mi entorno o que tiene el lugar al que yo voy a ir. Tendrán muchas necesidades y quiero expresar algo bien particular que a veces pasa. Y es que a veces vamos a los centros de proyección social y como que no sabemos por dónde ir y por dónde transitar en una necesidad, por ejemplo, como la salud. ¿Sí? Nuestro grupo, nuestra comunidad es fuerte en educación, en catequesis y en lo social. Podemos hacer campañas de salud, sí, podemos hacerlas, no hay ningún problema, pero nuestro fuerte, lasallista, es educativo, catequético y social. No digo que no se puedan hacer campañas de salud, pero mi pregunta es, ¿estamos capacitados para brindar algunos primeros auxilios todos los sábados, ¿sí? Todos los sábados, atender situaciones de salud, de odontología, de optometría, de psiquiatría incluso? ¿Estamos capacitados para eso? Pueden haber retos de salud en ese sector, pero ¿cuáles son esos desafíos, retos y compromisos que como lasallistas podemos atender? Y debemos ser conscientes de eso. Quisiéramos abarcar todo y sería maravilloso si abarcáramos todo, pero debemos ser conscientes también de nuestros límites y de lo que podemos aportar. Lamentablemente, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿sí? Y también trabajamos con los obreros que tenemos, ¿sí? Y eso lo dice el texto bíblico. Entonces, identificamos particularmente, teniendo en cuenta lo que como colegio podemos aportar a ese reto y a ese desafío. Lo identificamos y está ahí. Tercero, ya
Luego de identificar ese reto y ese desafío, ya reconocemos en qué podemos trabajar, en qué podemos aportar. Ahora viene un elemento importante, es la formación. Debemos formarnos, ¿sí?, en ese aspecto en particular que vamos a trabajar. Hay que formarnos. Y ahí se hace vida el espacio Parmenia. Ahí se hace vida lo que aprendemos en las aulas. Ahí se hace vida lo que aprendemos en las capacitaciones, ¿sí? Hay que formarnos. Formación en esa área particular que identificamos en torno a la problemática que reconocemos. Hay que formarnos. Y en el técnico central hay un ejercicio muy bonito que cuando estaba de coordinador de pastoral realizábamos con el grupo Lazos. Teníamos unos espacios que se llamaban FDL, formación de lazos. Y lo que hacíamos era que identificamos unas necesidades particulares de unos centros de proyección social, veíamos que podíamos trabajar en eso, pero necesitábamos formarnos también. La formación surgía entre los mismos lazos. ¿Por qué? Porque teníamos lazos licenciados en ciencias sociales, teníamos lazos trabajadores sociales, teníamos lazos psicólogos y utilizaban su conocimiento que estaban adquiriendo y nos formábamos entre nosotros, ¿sí? La formación también puede ser entre ustedes. Por supuesto, podemos tener invitados, podemos traer otras personas, pero la formación también puede ser entre nosotros. Incluso los mismos chicos pueden darnos espacios de formación a los maestros, a los maestros, a los coordinadores, a quienes hagan parte de la vida pastoral, sin ningún problema, ¿sí? Hay que orientarlos, hay que acompañarlos, hay que formarnos. Luego de que hay un proceso de formación, ahora viene un cuarto elemento: aprendizaje y experiencia. Esa formación, usted adquiere un aprendizaje, usted adquiere unos conocimientos, ¿sí?, que fueron impartidos dentro del espacio de formación. Ahora, ese conocimiento lo vamos a fortalecer con un espacio de experiencia. No un espacio de práctica, un espacio de experiencia. Es decir, voy a sacar a los chicos de ese contexto, de esa aula, a la comunidad de esa aula, y lo voy a llevar a una necesidad, lo voy a llevar a un entorno que me va a permitir ver la aprehensión con H de ese conocimiento que tiene. Si yo le enseñé a los niños a sumar y ellos les puse ejercicios de sumar, ahora vamos a llevarlos a una escuela rural para que le enseñen a otros niños a sumar. Es conocimiento situado, conocimiento contextual. ¿Por qué? Y ahí el niño no solamente está ejerciendo un proceso receptivo por parte del docente o del acompañante, sino que también empieza a compartir eso que está aprendiendo. Y en medio de ese compartir, de ese conocimiento, ahí es donde entra el proceso de aprendizaje para esta metodología. No se queda solo en la receptividad, sino que el niño aprende y consolida ese conocimiento cuando lo lleva a una realidad, pero sobre todo cuando es consciente de que está atendiendo una necesidad social con ese aprendizaje que tiene. Una cosa es colocarlo y hacerle ejercicios, ¿sí? Y otra cosa es que vaya y lo enseñe. Hay el niño que está aprendiendo elementos pedagógicos, hay el niño que está aprendiendo cómo pararse en público, dictar una charla, hay el niño que está aprendiendo cómo empezar a manejar grupos, hay el niño que está aprendiendo, vamos con elementos de valores, está aprendiendo la empatía, ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Está aprendiendo a comunicarse y empieza todo un ejercicio también de conocimientos que va adquiriendo el estudiante. Y no se queda ahí. Cuando ya el estudiante o la comunidad va a ese centro, ejerce ese espacio de experiencia, ahora hay que reflexionar la experiencia y el aprendizaje. John Dewey, ¿sí?, un filósofo de la educación muy famoso que la gran mayoría de pronto conocemos, decía: la educación parte por un proceso de aprendizaje y por la reflexión de ese aprendizaje, por la reflexión de esa experiencia. Toda experiencia de aprendizaje,
toda experiencia de proyección social debe ser reflexionada. Venga estudiante, fue a la realidad, fue al contexto, estuvo atendiendo esa necesidad a partir de esos conocimientos que adquirió, y entonces, ¿qué hago? Bueno, ya casi, sí, estamos acá, muy bien, sí llegó. Listo, perfecto. Entonces, esa experiencia y ese aprendizaje se tiene que reflexionar para ver qué fue lo que surgió, para ver qué fue lo que aconteció. Esa reflexión de la experiencia y del aprendizaje se tiene que realizar. Ojo, después de que la persona hace un proceso de reflexión de la experiencia y del aprendizaje, debe haber un diálogo plural y comunitario. Es decir, se dialoga y se comparte con la comunidad, con el salón, ¿sí? Con el grupo, se comparte qué fue lo que aprendió, qué fue lo que suscitó, qué queda ahí. Pero ¿por qué digo que es plural? Porque cada persona es totalmente diferente. Cada joven, cada niño, cada papá, cada docente, en medio de esa reflexión y ese aprendizaje puede generar muchas reflexiones diferentes. Se tiene que compartir, debe haber un proceso de diálogo y de escucha en ese aspecto. Luego de que nos escuchamos, generamos unos compromisos. Y esos compromisos no se quedan ahí, deben generar cambios en el estudiante y, ¿por qué no?, hacer acompañamiento y generar cambios en la comunidad. Esta es la secuencia didáctica de la metodología de aprendizaje-servicio. Usted puede fácilmente planear un encuentro de pastoral o planear una clase con esta metodología, en donde podemos integrar también los saberes y los conocimientos que tienen los chicos sobre todas las áreas. Porque la pastoral, y quiero ser insistente en esto, la pastoral también es una experiencia interdisciplinar. Pueden converger áreas en la pastoral desde esta dinámica. La pastoral puede mostrar, estas son las necesidades sociales, esta es la respuesta que queremos dar en ese contexto y ese entorno. Utilicemos esta metodología para vincularnos con tal área, y ya cuando vayan al espacio de la experiencia, aquí entra la pastoral a decir, mira, tenemos este centro, este lugar, ¿por qué no empezamos a compartir a ver qué quedó en el estudiante, qué quedó en el docente, qué quedó en la comunidad? Y puede ser un espacio de formación, un espacio de parmenia muy bueno y muy interesante. Un ejemplo concreto de lo que puede acontecer en esta metodología. Estudiar y comprender el impacto de los plásticos en los mares. Ese es el objetivo. Ahí está un proceso concreto de aprendizaje. Estudiar y comprender el impacto de los plásticos en los mares. ¿Sí? ¿Cuál es el servicio? Luego de que pase todo ese proceso, de que se enseñe cuál es ese impacto, qué efectos tiene el plástico en el mar, cómo puede ser dañino, qué afecta la contaminación, cuál es nuestro compromiso social con la vida, con el agua, con la naturaleza. Ahora voy a apuntarme, o se van a apuntar los chicos, a generar una campaña de recogida de plásticos en la playa. ¿Para qué? Para que vean en la necesidad y en la situación cómo este proceso de aprendizaje, ¿sí?, se hace vida en el contexto. Lo enseño, miro los efectos y ahora los chicos van a ir a reconocer esos efectos, pero no solamente lo van a ir a reconocer, van a hacer una actividad de servicio. En medio del servicio, aprenden y comprenden el impacto de los plásticos en los mares. En medio del servicio. Yo los llevo y fácilmente, sí, miren chicos, este es el efecto, ¿sí? Miren lo que puede ocasionar, miren cómo está el mar, miren cómo está esto. Otra cosa, y cambio el lenguaje, y es, chicos, vamos, recogemos, vamos, reciclamos, vamos y limpiamos, para que ustedes sean conscientes verdaderamente de lo que puede ocasionar ese impacto de los plásticos. Tengo el aprendizaje y no me quedo solo en la práctica, lo llevo a atender una necesidad a través del servicio. ¿Qué queda en la metodología? Estudiar y comprender el impacto de los plásticos en los mares y comprometerse en una campaña de recogida en la playa.
¿Sí ven cómo cambia el objetivo automáticamente con la metodología? Le agrego esa necesidad, le agrego esa oportunidad de comprometerlos socialmente y generar la estrategia para responder a esa necesidad. Ojo, todos tenemos claro esto, pero quiero hacer énfasis en que no podemos quedarnos solo en la sensibilización. Hay que sensibilizarnos con la realidad y eso está bien, ¿sí? Porque debemos ser conscientes de lo que nos permea día a día. Pero la sensibilización no es suficiente. De nada me sirve sensibilizarme, ¿sí?, si no hay un compromiso, hablo desde la metodología, si no hay un compromiso, una acción que me permita a mí ser consciente y reflexionar sobre mi sensibilización. Porque ¿qué herramientas me va a dar mi sensibilización si me quedo estático? Sí, soy consciente de que hay pobreza, de que hay falta de educación, pero desde acá es bien, me sensibilizo, ¿sí? Soy consciente de ello, pero cuando voy y me comprometo, cuando voy a la acción, mi sensibilización pasa a ser también un compromiso, pasa a ser también aprendizaje, servicio. Miren, muchas prácticas excelentes persiguen la sensibilización, muchas. Y hay cambio de actitudes en los chicos y las chicas, en esas prácticas de sensibilización. Pero esta metodología requiere, además de un compromiso concretado, una acción clara de servicio a los demás. Es decir, toda sensibilización debe tener una acción clara de servicio a los demás. Si no, la metodología, si no, nuestros procesos de pastoral quedan estáticos. Partimos de nosotros, sujetos, agentes que pensamos, nos reconocemos, sufrimos, tenemos emociones, nos relacionamos, lloramos, a veces vamos a pastoral y no estamos bien, a veces tenemos necesidades personales y llega nuestro corazón cansado, a veces nos retiramos, a veces queremos tirar la toalla. Somos agentes y somos sujetos que sentimos todo el tiempo, pero lo bueno de la pastoral es que nos permitimos trascender y reconocernos. Levinas decía una frase, Levinas estudiaba mucho de todo el tema de la alteridad, ¿sí? Era un famoso filósofo que estudiaba la ética y decía una frase muy bonita: yo soy porque tú eres. Yo soy porque tú eres, ¿sí? Y es permitirme a mí, yo que me reconozco como persona, trascender al otro. Entonces salgo de mí y veo esa mirada de un nosotros, es decir, reconozco mi comunidad. Y al reconocer mi comunidad, tengo la oportunidad de ver a los otros o lo otro entendido también integrando aquí el tema de la naturaleza, vernos también en nosotros en la realidad sufriente de la naturaleza. Entonces, el aprendizaje de servicio refuerza mucho el descubrimiento de la alteridad, y la alteridad entendida como verme en el otro. Y aquí entra y puede funcionar mucho de sensibilización y de compromiso, sobre todo con los chicos de servicio social, que no entienden cuando van a un centro, no son conscientes de la importancia y del trabajo que hacen en ese centro de proyección social. Asisten, van, pero no son conscientes de la alteridad que están generando, de los procesos de transformación que están generando, ¿sí?, en medio de ese accionar, porque no lo reflexionan, no lo piensan, no son conscientes de esa parte. Qué bueno que nos podamos descubrir en medio de esa alteridad. Un ejemplo de esto que les digo: la gran mayoría, ¿sí?, de los aquí presentes me enviaron sus fichas de centros de proyección social, y muchos, y hablando un poquito con los coordinadores, atienden una población particular, el fenómeno de habitabilidad en calle. El fenómeno de habitabilidad en calle es una realidad de muchos de los centros de proyección social que ustedes tienen. Ojo, hay una necesidad, pero esa necesidad se puede abordar desde diferentes servicios, ¿sí? Desde diferentes servicios, desde diferentes formas de atender esa necesidad. Por ejemplo, el fenómeno de habitabilidad en calle, una persona que encuentra en el territorio, ¿sí?, su hogar. Una persona que encuentra en la calle su hogar. ¿Qué puede trabajar con ellos? Sensibilización.
frente a la realidad que están viviendo. Pueden trabajar prevención para que muchos de ellos no lleguen a habitar la calle. Podemos trabajar alfabetización, es decir, muchos de ellos no completaron sus etapas escolares, no saben leer y escribir. Podemos trabajar alfabetización, podemos trabajar emprendimiento. ¿Sí? Muchos de ellos quieren salir adelante, quieren formar sus emprendimientos. Hay que trabajar mucho el tema de la frustración. Uno puede trabajar emprendimiento. O muchos de ellos podemos trabajar el tema familiar. ¿Sí? Aunque ahí prefiero llamarlo toda la parte de trabajo social, reconstrucción de tejido familiar y demás. Una problemática, fenómeno de habitabilidad en calle que usted puede abordar desde muchas formas. Una necesidad se puede abordar desde diferentes servicios. En su centro de proyección social, esa necesidad que tiene, ¿desde qué otros servicios se puede abordar? Ese trabajo en los ancianatos, ese trabajo que tienen con los niños del barrio, ese trabajo que tienen en el sector en el que están, ¿qué servicios pueden ofrecer? Fácilmente, muchos de estos servicios los podemos ofrecer. Podemos ofrecer sensibilización frente al fenómeno de habitabilidad en calle. ¿Sensibilización cómo así? Vemos a un habitante de calle en el piso o de pronto resguardado en un lugar. ¿Qué es lo primero que hacemos? Chito, señor, hey, señora, hey, no, aquí no se me mee, hey, aquí no coja esto, hey, aquí no tal cosa. No, espere. Hay una conducta y un pensamiento frente al habitante de calle, ¿sí? Frente al habitante de calle que lamentablemente se tiene a nivel social. Es un estigma a nivel social que se tiene frente al habitante de calle. Uno ve a un habitante de calle y dice, uy, el celular. ¿Es así o no es así? Mi pregunta es, ¿siempre es así? Si un habitante de calle dice y llega a una estación de policía, es que me acabaron de robar. ¿Es así o no es así? Es así. Hay estigmas. Trabajar sensibilización, no con el habitante, sino con la persona. Sino con las personas que tienen ese estigma. No siempre son los receptores, también es con la comunidad que estigma a las personas con quienes queremos trabajar y hacer compromisos. Pasa con los abuelitos, y eso sí, aquí hay centros de proyección social de ancianatos, eso mejor dicho en todos los colegios hay. El trabajo es con los abuelos, con los ancianos, con los adultos mayores, y es un trabajo hermoso. ¿Por qué no podemos empezar a sensibilizar a las personas, ¿sí?, sobre la importancia del cuidado del adulto mayor? Esa es otra cosa. Una cosa es trabajar con los receptores y otra cosa es trabajar con la comunidad frente a la necesidad. Diferentes servicios. Prevención. La prevención no solamente es con el habitante de calle, también yo puedo trabajar con ustedes prevención de habitabilidad en calle, porque muchos de ustedes de pronto muchas veces no sabemos qué hacer con inconvenientes personales y ¿qué hacemos? Nos refugiamos en otras cosas que nos llevan a la habitabilidad en calle. Podemos trabajar prevención sin ningún problema. Muchos servicios, se dan cuenta. Una necesidad puede ser abordada desde muchos servicios. Mi pregunta es, en su centro de proyección social, ¿usted aborda un servicio o también ve la posibilidad de abordar otros servicios que ustedes sean conscientes de que pueden hacerlo? No solamente con los receptores, sino con aquellos que también provocan el estigma y provocan la situación que están generando. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, el aprendizaje mejora y el servicio le da sentido al aprendizaje. El aprendizaje forma y el servicio le da sentido a la formación. El aprendizaje tiene sentido cuando lo ponemos al servicio, cuando atendemos una necesidad. Es lo que dice esta metodología. Algunos son más radicales en decir, sin servicio no hay aprendizaje. Los que defienden más esta postura. Marina Tapia, que es una de las que impulsa mucho esta metodología de aprendizaje de servicio, ella sí, como dicen los chicos, se para duro a decir, sin servicio no hay aprendizaje en esta metodología. Que me parece bien, o sea, muy radical la postura, pero pues es una posibilidad. El aprendizaje de servicio ayuda en la parte socioemocional, participación ciudadana, habilidades sociales, competencias y conocimientos.
Les decía, aquí no voy a detenerme mucho, pero quiero dejar esta reflexión. Nuestro liderazgo lasallista es horizontal, no es vertical. Nuestro liderazgo lasallista no es una beneficencia vertical. ¿Que es posible? Sí, pero se los dejamos a las empresas. Sujetos, comunidad al apoyo. Hay una necesidad, entrego, programa de voluntariado, programa asistencial, entonces, y hay unos destinatarios necesitados y estáticos, hay asistencialismo y demás. Es una beneficencia vertical, es un liderazgo vertical. Hay un grupo de personas, yo estoy acá y le ofrezco un servicio. Punto. Me interesa transformar, me interesa generar cambios, pero desde acá. Otra cosa muy diferente es cuando nuestro liderazgo es vertical. Cuando me bajo, cuando mi liderazgo es horizontal, perdón. Cuando me bajo y me pongo y analizo el contexto en donde hay una relación entre la gente del pastoral y la comunidad. Nuestro liderazgo lasallista, y lléveselo el día de hoy, es horizontal. Es horizontal. Todos estamos acá, todos aprendemos, todos nos reconocemos. Somos un grupo. El grupo no está por encima de la comunidad, ni la comunidad por encima del grupo. Todos estamos en la misma vivencia. Ya para ir finalizando, conexiones con el movimiento Levadura entonces. Los centros de proyección social son espacios donde la metodología de aprendizaje-servicio se encarna de manera natural. Lo hacemos. Todo lo que aprendemos usualmente en nuestros espacios, ¿sí?, lo llevamos al servicio de los demás. Pero que debemos ser conscientes de que hay un proceso de aprendizaje también sirviendo. Sirviendo al otro, también voy aprendiendo. Sirviendo al otro, fortalezco ese conocimiento. Los agentes no solo intervienen, sino que aprenden de las comunidades. Ojalá, qué chévere sería en algún momento que su grupo o su centro de proyección social le hiciera un encuentro pastoral a su grupo. Piénselo. Todo el tiempo vamos a los centros y les llevamos actividades. Esta vez comprométalos a ellos que organicen un encuentro pastoral. Miren, créanme que va a ser el mejor encuentro pastoral de la vida. Cuando uno pone a planear a ese grupo un encuentro pastoral para los chicos o para la comunidad, incluso hasta un espacio de formación. Si trabaja con un habitante o con habitantes de calle, que ¿por qué no les brinda un espacio de formación? Difícil, sí, porque estamos acostumbrados a que siempre estamos llevando, todo el tiempo llevamos, pero no nos damos la oportunidad de que ellos nos enseñen o ser conscientes de lo que ellos nos pueden aportar a nosotros. Ejemplo, refuerzo escolar en barrios vulnerables. ¿Sí? Hay aprendizajes en pedagogía, aprendizajes en didáctica y en sensibilidad social. Usted lleva un refuerzo allá, el joven, usted lleva un refuerzo, pero lo que usted no sabe es que en el fondo usted está aprendiendo de didáctica, usted está aprendiendo de pedagogía, usted está aprendiendo de sensibilidad social. ¿Sí? Hay unos elementos de fondo que los jóvenes están aprendiendo, que ustedes están aprendiendo. Voy a detenerme aquí, sencillamente, un resumen general de los puntos que acabo de mencionar. Ay, no se ve el caminito. Bueno, primero, un resumen general ya para terminar, porque esto puede ser incluso una clase de un semestre. Partimos de la dignidad humana, ¿qué nos hace humanos? Y el servicio es una respuesta a esa pregunta. ¿Qué nos hace humanos? Reconocerme y reconocernos en el otro. ¿Y cómo puedo reconocerme en el otro y reconocerme a mí mismo? En el servicio, en la oportunidad de servir a aquel que lo necesita y ser consciente del servicio que estoy haciendo. 2. El aprendizaje de servicio integra la cabeza. La razón también juega aquí un elemento importante, el elemento académico, el elemento cognitivo, porque usted también está aprendiendo y está adquiriendo habilidades y conocimientos. El corazón, por supuesto, ¿sí? Y las manos. Y las manos para aprender, reflexionar y servir lo que estamos haciendo. Y tercero, los centros de proyección social son laboratorios de aprendizaje-servicio. Los centros de proyección social son laboratorios de aprendizaje-servicio, espacios donde la educación y la realidad social convergen. Y las dos últimas ideas es el espacio Parmenia, que es lo que estamos dedicados el día de hoy, es el alma del aprendizaje-servicio. El espacio Parmenia es el alma del aprendizaje-servicio.
sin reflexión espiritual, el servicio queda vacío. Tengo un servicio excesivo, pero si no lo reflexiono de manera espiritual, consciente, si no siento a ver qué fue lo que aprendí, qué fue lo que reconozco, no hay nada. Entonces, el aprendizaje de servicio tiene sentido porque tiene este espacio Parmenia, es decir, este espacio de formación. Y por último, la pastoral da identidad al aprendizaje de servicio. La pastoral da identidad al aprendizaje de servicio. No solamente es una metodología educativa, sino que se convierte en una experiencia de testimonio cristiano y lasallista. Y esto se puede integrar fácilmente a la pastoral, chicos. Fácilmente, queridos profes, el aprendizaje de servicio. Para los profes, esto es una metodología de aula de clase muy interesante. Pero para los cordis de pastoral, también puede ser una oportunidad en donde puedan integrar las áreas académicas, pero también en la secuencia didáctica y los procesos del aprendizaje de servicio. Porque en la pastoral también se aprende. La pastoral también es académica, profes, queridos estudiantes. No solamente es ir allá a formarnos de manera espiritual, servir, esa es el alma de la pastoral, pero la pastoral es interdisciplinar y que no pierda su peso y su importancia en los colegios. Que no pierda su peso y su importancia. En fin, aquí podemos seguir, pero sencillamente agradecerles por animarse. De aquí surgen muchas preguntas, chévere. Mire, si usted se va con más preguntas que respuestas, está bien, porque nos hemos acostumbrado a pensar en la respuesta, pero nunca hemos pensado cómo hacer una buena pregunta. Y así formamos a nuestros chicos. Los formamos en las respuestas, pero nos formamos en las preguntas. Así que si se lleva más preguntas que respuestas, está bien, porque ¿qué le va a implicar eso? Investigar, ver por dónde va esto, teniendo en cuenta sus contextos. Muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por su participación. Sé que fue pesadito, pero creo que por aquí es un camino, porque este es el elemento pedagógico y educativo de la pastoral. Es por acá, porque la pastoral también es educativa y pedagógica. Muy amables, muchas gracias. Bueno, si alguno en este momento tiene alguna pregunta, alguna inquietud, creo que es la oportunidad de hacerla. ¿Alguien más? 1, 2. Listo, vale. Puedes hablar fuerte desde acá. No, es que él habla pasito. Sí, él habla pasito. Bueno, Sebas, agradecerte entonces tu participación en este momento, en este espacio, en ese sentir como lo hemos referenciado. Yo quisiera que de pronto nos contaras un poquito de pronto desde ese sentir mismo, y sé que también pues te lo tomaste, pero quisiera un poco de pronto desde esa experiencia fuerte tuya con ese proyecto Volar, en relación al ejercicio que hemos hablado precisamente de ser levadura, de ser transformadores, de ese sentir, de esa proyección social que hemos adelantado, y sobre todo la Secretaría de quien ha encabezado precisamente ese proyecto. ¿Cómo ha sido realmente y cómo has logrado precisamente interiorizar ese proceso de Volar a todo eso que hemos hablado de la pastoral lasallista? Bueno, y por metodología, pues vamos a hacer lo mismo que las ponencias anteriores, entonces, para que conteste de manera integral las dos. Sebas, cuando se va a crear empresa, ¿cierto? Le preguntan en la Cámara de Comercio la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental que va a tener posiblemente la empresa, ¿no? Una responsabilidad social y una responsabilidad ambiental. Y eso precisamente tiende al servicio, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, ¿qué hace que lo nuestro sea diferente a esa responsabilidad que generalmente tienen las empresas? Y, por ejemplo, también quisiera preguntarte cómo incluir el aprendizaje y servicio, articularlo, que converja también con las opciones que nosotros tenemos en el movimiento Levadura, la comunitaria, el espacio Parmenia y la opción por las periferias. Es decir, cómo incluirlo en ese, no quiero ser sistemático ni tampoco que quede como un esquema, sino
cómo incluirlo en nuestro movimiento Levadura para comprenderlo y que no quede aislado y que no quede ahorita como una ponencia muy bien explicada, una ponencia muy teórica, una ponencia muy práctica, sino que también lo llevemos a nuestros centros de proyección social y a nuestra vida como comunidad Levadura. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, Cordy Jesús y el Cordy Cristian. Voy a iniciar respondiendo al Cordy con el tema de la empresa. Seguros Bolívar ofreció un tema de responsabilidad social muy curioso. Le preguntó, en una empresa hay 3 perspectivas. Miren lo interesante de esto. Está la perspectiva de la empresa, de los trabajadores y de los beneficiarios. ¿Sí? La empresa dijo, vamos a ofrecer un servicio por todo el tema de compromiso social. Ellos lo necesitan, compromiso social y ambiental. ¿Qué pasó? Le preguntaron a los trabajadores y las personas de la alta gerencia de la empresa, le preguntaron a los trabajadores, le dijeron, ¿en qué podemos prestar el servicio? Ellos dijeron, no, podemos prestar el servicio, no sé, vamos a un barrio, vamos a una escuelita pequeña. Otros dijeron, ¿por qué no prestamos un servicio a animales? Vamos a una fundación de animales y prestamos un servicio. Y, por supuesto, estaba la voz de las personas que estaban afiliadas a la empresa. ¿Qué pasó? Las personas que estaban afiliadas a la empresa dijeron, sí, ustedes pueden hacer múltiples actividades, pueden ir a barrios, pueden ir a hacer estas actividades educativas, etcétera, etcétera, ambientales y demás. La empresa tenía 2 miradas, la mirada de los afiliados y la mirada de los trabajadores. ¿Qué hizo la empresa? Tomó la mirada de los trabajadores y dijo, vamos a hacer una necesidad, vamos a hacer un compromiso social, vamos a ir a cuidar perritos, vamos a ir a trabajar con perritos, con animales. Y entonces la empresa se llevaba a los trabajadores usualmente y se los llevaba a cuidar los perritos. ¿Qué pasó? La empresa dijo, ve, ¿y por qué no abrimos un seguro para mascotas? Oye, sí, abramos un seguro para la mascota. Y entonces tomaron esa necesidad de cuidar a perritos abandonados y lo volvieron una oportunidad de negocio. ¿Y que empezaron a brindar? Seguros para mascotas. Y ahora eso es un éxito. Eso es un éxito, eso de seguro para mascotas, eso es un éxito. Lo que comenzó como una responsabilidad social para poder responder a criterios de la empresa, se convirtió en una oportunidad de negocio para la empresa. Mi pregunta es, ¿nuestros centros de proyección social y lo que atendemos lo convertimos en una oportunidad de negocio? ¿Eso tiene una remuneración económica? ¿Tiene una remuneración material? No, ¿cierto? Ahí, primer aspecto, lo que nos diferencia de una empresa. No esperamos nada a cambio. No esperamos nada a cambio. Lo hacemos porque en nuestros principios hay un principio de formación integral y a la comunidad. No esperamos nada a cambio. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay un poquito parte de la transición de cómo podemos integrar esto al movimiento Levadura. Y es que esta metodología, cuando lo integramos al espacio Parmenia, sobre todo, porque siento que esta metodología está integrada al espacio Parmenia, nos ayuda a tener un orden, un paso a paso. De pronto no es tan sistemático, pero por lo menos nos da un punto de partida. Nos da un punto de partida. ¿Sí? ¿Cómo iniciamos? Identificando problemas. Reconocemos los retos y los problemas, los identificamos. Hay aprendizaje y experiencia. Luego del aprendizaje y la experiencia los formamos, vamos al centro de proyección social, lo reflexionamos, nuestra actividad de servicio y nuestro aprendizaje. Luego lo dialogamos de manera plural y comunitaria. Luego generamos compromisos y vayamos nuevamente al centro de proyección social. Y continúa el ciclo. Porque el espacio Parmenia es para eso, para soñar, para pensar, para reflexionar, para evaluar, ¿sí? Nuestra acción en el centro de proyección social y también para reconocer un poquito cómo va el proceso, porque nuestra pastoral es de procesos. Nuestra pastoral no es de actividades, nuestra pastoral es de procesos. Entonces, puede ser un elemento de orden
de paso a paso que puede empezar a generar en el espacio Parmenia, ¿sí? Que puede generar en el espacio Parmenia. ¿Cómo iniciamos un espacio de formación? Aprendizaje-servicio, les puede ayudar mucho, porque tiene un elemento pedagógico y didáctico que puede servir para la formación de los encuentros pastorales, incluso para sus maneras y formas de planear, Entonces, por ahí va la respuesta que me lleva a lo de volar, ¿sí? Y volar ha sido una experiencia significativa porque ha integrado una institución externa, porque nosotros nos vinculamos a instituciones externas, como la Secretaría de Integración Social, y ellos nos permitieron reconocer como Secretaría de Pastoral y como distrito sobre todo, una necesidad que debemos trabajar, porque hay estigmas con el ciudadano habitante de calle, y uno no prefiere trabajar con ellos, por todo el estigma y el estereotipo que hay. Pero cuando uno mira el horizonte de otra entidad, y nos abre las puertas a un posible trabajo, uno dice, oye, si es posible, podemos brindar ahí educación, podemos brindar catequesis y podemos brindar aspectos sociales de sensibilización. Hay una voluntaria ahora, para terminar, que ella es cristiana, le interesa todo el tema religioso, va al lugar de su presencia y demás, y ella estudia ingeniería química, ¿sí? Pero, ¿qué hace ella? Ella va a un centro de atención con ciudadanos habitantes de calle a dictarle clases de Biblia, de cómo manejar la Biblia, de cómo buscar un versículo, ¿sí? De cómo buscar textos bíblicos teniendo en cuenta cómo nos sentimos. Y miren, esa sesión es un éxito, se le llena a esa mujer, a esa niña, porque tiene 20 años, con habitantes de calle de 30, 40, 60, un montón, ¿sí? Obviamente siempre está acompañada. Y se le llena un montón, ¿sí? ¿Por qué? Tiene un interés personal, un conocimiento personal, como lo es el manejo de la Biblia, como lo es conocimientos en teología, que tiene en un lugar de su presencia, ¿y qué hace? Va y presta un servicio a la comunidad, entonces, a una comunidad estigmatizada, como lo es el ciudadano habitante de calle. Y ahí fácilmente se puede dar la secuencia de aprendizaje-servicio, sobre todo en la comunidad de Volar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creería que hay varios aspectos para tener en cuenta, alineándolo a todo lo que estamos compartiendo durante el día, y este método servicio-aprendizaje casi que es respaldado es un itinerario de formación, es un aporte más a la formación, y que hay que cruzarlo, como lo decíamos esta mañana, con el espacio Parmenia, que es desde donde iluminamos todo este crecimiento profundo y espiritual para que esto pueda tener servicio. No olvidemos entonces que esto es un método, y es un método que se respalda desde un itinerario formativo, pero si se deja solamente allí en el método, pues vamos a caer también solamente en el activismo o en acciones puntuales, en donde se nos olvida hacer comunidad, en donde se nos puede olvidar crecer en comunidad, y en donde muchas veces también nos equivocamos y se nos olvida también que en comunidad vamos y transformamos la sociedad. Y es allí también en donde el voluntariado, muchos de ustedes se pueden ver muy motivados por el voluntariado, pero entonces también cómo desde el voluntariado podemos estar llamados a hacer comunidad. Ese ejercicio no se nos puede olvidar, ¿sí? Si bien esto puede estar al servicio de la experiencia como un método, pues no se nos puede olvidar que ese método lo tenemos que iluminar desde la oración, desde el encuentro con el otro, y ese encuentro con el otro, ¿en dónde se ve nutrido? Ese encuentro con el otro y el encuentro comunitario, ¿dónde lo nutrimos? En el espacio Parmenia. Si lo dejamos y lo miramos solito, se queda como un simple método. Y si aplicamos el método, se queda simplemente como una práctica o pedagógica o una práctica de servicio. Pero entonces hay que empezar a unir, a integrar y a iluminar pues lo que es el Foro Levadura, a iluminar todas estas experiencias desde el espacio Parmenia. Entonces yo creería que es muy valioso todo lo que esta iluminación que nos hace, desde el aporte que nos hace Sebastián, y no olvidar que no podemos dejar esos itinerarios o esas experiencias o esos momentos espirituales solos.
yo creería que hay que integrarlos y es allí en donde vamos cobrando valor para que podamos ser comunidad levadura y para que podamos ser en un futuro, en el paso a paso, desde esa estrategia distrital, podamos ser el movimiento levadura, ¿cierto? Con una identidad propia en nuestro distrito, que ya posteriormente, pues, integrado a todas las experiencias, pues vamos a poder generar una experiencia muy especial para transformar esas realidades, no como una acción, sino como ese ejercicio que vamos a poder generar desde nuestra experiencia para poder ser levadura. Entonces, vamos a darle las gracias a Sebastián desde este maravilloso reconocimiento, pero entonces las gracias se le da con otro aplauso, a ver si nos despertamos también, porque es muy pesada la hora, bien lo sabemos, pero entonces vamos a ponerle, no para que hables, te voy a entregar el micrófono para que me lo tengas, que quede claro, ¿cierto? No, no puedes. Le quedó divino el pin. Muchísimas gracias a Sebas.